A toda velocidad. Tengo el gusto de recibir un amigo, Ulises Armelini. Ustedes ya han archiconocido la tremenda trayectoria que tiene en pos de una pasión con la que comulgamos todos. Él, desde el momento de que confecciona autos de carrera desde muy temprano, y vamos a charlar un poco de toda esa trayectoria hasta llegar a la actualidad siendo uno de los equipos más destacados de turismo de carretera. ¿Cómo estás, Ulises? Gracias por venir. Hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación y contento de estar acá en tu casa y en definitiva cerca de los apasionados de San Nicolás. Comenzamos por el principio. Recuerdo bien una vez en Radio San Nicolás, me dijiste me voy a Europa, voy a trabajar allá. Y vos venías de andar en karting, andar haciendo sus primeros tramos, los primeros palotes para construir un auto de carrera. No se dieron los presupuestos y dijiste, bueno, mi oportunidad es irme. Te fuiste. Tal cual. Yo creo que este lindo país te hace elegir permanentemente y en ese momento no tenía el presupuesto para seguir corriendo, para seguir compitiendo y nada, preferí ser un buen técnico y no un mal piloto, en definitiva. Claro. Así que siguiendo la pasión en Europa, donde estuve casi 8 años, Alemania, Italia y bueno, después... Primero agradecido por haberme podido ir y después agradecido por haber podido volver, que por ahí es más difícil que irse. Cuando hablamos de ese pasado, después un día tenés, me imagino, ganas de volver o que se presente la oportunidad y se presenta la oportunidad. Aparece Víctor Rosso con un gran proyecto y te llama y te ubica y no dudaste. Nombraste 2 pilotos, uno familiar tuyo y el otro muy cerquita de acá, del cual vamos a hablar también, el Flaco Traverso. Sí, la verdad que sí. Ya los últimos años en Italia estaba explorando volver a la Argentina. Todos los fines de año, en el invierno europeo, volvía un mes acá a ver a los seres queridos, que eran tan apasionados del automovilismo como yo. A mi padre, a mi tío, a toda mi familia. Y nada, no me podía quedar y no encontraba la posibilidad para ubicarme. Y bueno, fue Víctor Rosso que decidió formar el equipo Honda oficial en ese momento con el Guri Martínez, con el Pato Silva, con Luis Opelsa, más tarde Gabriel Raez, el Flaco Traverso. Es decir, una linda época que me sirvió para hacer pie en la actividad nacional y bueno, después para arrancar solo. En ese derrotero, un primer año que fue para romper y demostrar que se podía, que lo que se había aprendido en Europa se podía volcar acá, había reglamentos que lo permitían y se dividían las aguas, lo tradicional de turismo de carretera y lo moderno que venía con el TC2000. ¿Cómo viviste esa transformación tuya, digamos? Fue muy linda. Yo creo que hoy en mi actividad nos tenemos que dedicar un poco a la parte deportiva y un poco a la parte económica. Hoy si no cierran los números no podés pagar 15, 16, 20 sueldos y es difícil, pero en aquel entonces desde la economía era un poco más fácil y volver al país, poder hacer lo que a uno le gusta, poder tener la pasión y un loco como, yo siempre digo que solo un loco como Víctor Rosso me podía traer al país porque en definitiva me conocía, él había corrido en el equipo alemán donde yo fui a trabajar el primer año. Claro. Y yo llegué a Alemania cuando él se fue a Japón, así que nos tuvimos físicamente cerca. Solo un loco como Víctor Rosso me podía poner el equipo al hombro, así fue. Bueno, no fue bien, creo haberle pagado con creces y por supuesto que él hizo una parte muy importante para mí. Haber iniciado en el automovilismo nacional y ganando campeonatos con Honda y representando a una marca japonesa tan importante en ese momento en el país y ahora también, fue arrancar con el pie derecho. Y encima con la figura del Flaco Traverso que en ese momento pegaba el salto final a convertirse en ídolo, porque es el último ídolo que estuvo en nuestro país, en nuestra, digamos, en nuestro metido, que es el turismo de carretera, el TC2000 y toda la gloria que tiene. Tal cual, como cereza de la torta tuve esa suerte de poder trabajar con el Flaco, de poder conocerlo en su plenitud física y nada, fue un gusto enorme. Si había algo que me faltaba hacer en esos años era trabajar con el Flaco y competir con el Flaco, porque un poco dentro del equipo que manejaba yo, en definitiva el equipo de Víctor Rosso, el Flaco trabajaba con Cachi Scaracini directamente en la pista y yo con el Guri Martínez, así que nada, fue un año pleno que me sirvió de trampolín para poder arrancar en la actividad solo.
El flaco tenía esa forma de ser muy particular, ¿no? Es decir, exigirte, no contándote toda la verdad de lo que sucedía y llevando un poco el agua para su molino. Era un poco así, que en definitiva era un trato de dos seres humanos tremendo, porque vos tenés 3 años de psicólogo estudiado y seguramente te dio una impronta para conversar, para un montón de cosas con semejante piloto. Yo creo que el flaco lo que peor hacía era manejar. Y mira que manejaba bien, así que imagínate Sí. cómo se comportaba abajo del auto. Evidentemente su carrera plena de logros, haberse transformado en el último ídolo del automovilismo argentino, está más que merecido. Y el otro día escuchaba a Colapinto que uno de los ídolos en la conferencia de la FIA decía que uno de los ídolos de él era Traverso, así que imagínate, yo creo que Traverso ha sido mucho para nuestra generación y nada, agradecido de haber trabajado con él y agradecido de haberlo conocido. En la intimidad de lo posterior, de la prueba, sí, a la noche, a lo mejor en un asado, un café, era gracioso, pero decía cosas importantes cada vez que te provocaba una risa, pero te dejaba pensando. No, era, no sé si la palabra es gracioso. Las anécdotas eran graciosas, las historias eran graciosas y sus Sí. salidas gozaban del toque justo de ironía que te permitía reflexionar, no enojarte, tomarlo como una enseñanza. Todo lo que decía, por sobre todas las cosas, era ocurrente. Estaba siempre, nunca estaba en punto muerto y siempre tenía una salida increíble. Y muchas veces, y yo creo haberlo notado un montón de veces, hasta él mismo se sorprendía de la salida auténtica que tenía en una décima de segundo. Claro. Sí, nos tocó ser invitados de un aniversario de la Asociación Argentina de Volantes en San Fernando. Se hizo una gran fiesta, tremendo. Estaba el presidente Menem, recuerdo, y alguien vino con un chico que quería hablar con él. Dice, ¿qué querrá? Y entonces dice, mire, yo tengo mi hijo, ha ganado no sé qué campeonato. Dice, quiero enviarlo a Europa. ¿Y dónde me sugiere o dónde me puede indicar? Y dice, mirá, lo primero que tenés que tener un presupuesto. Dice, estamos como siempre, ¿no? Que un poquito de cosas. Dice, decime ese auto que está ahí, un BMW de las últimas generaciones. Y bueno, dice, ¿por qué no lo vendés y te vas con el pibe a correr a Europa, ¿no? Esa, El flaco era ocurrente, tenía la salida justa para cada, aun cuando se encontraba en dificultad. Y yo recuerdo que Peugeot decidió hacer un homenaje cuando teníamos el equipo y restauramos un Peugeot 405 de él para que diera una vuelta, unas vueltas, en el Autódromo de Rosario, y fue la única vez que lo vi con alguna lágrima en los ojos. emocionado. Es decir, era un ídolo intocable y más allá de eso, una persona que no parecía un ser humano, estaba mucho más allá de todo. Y haberlo visto con los ojos llenos de lágrimas cuando dio una vuelta en el Peugeot, que era seguramente su última vuelta en un TC2000, Claro. hasta eso fue una satisfacción. Sí, era humano. Era Luis Di Palma que se fue afuera con un torino en Posada, en una carrera, y yo le vi sangre en la mano. Y digo, tiene sangre, es un ser humano. Esa es la Realmente. idolatría, ¿no? Realmente son esos distintos y en este caso de nuestro deporte, nada, bueno, que ojalá se sigan generando, ¿no? Yo creo que se dan las condiciones para que se genere un ídolo de esa magnitud y bueno, el deporte cambia, los reglamentos cambian y por ahí hoy en la actualidad no estamos tan propensos a generar ídolos de esa magnitud. Vos sos un ídolo dentro de los constructores porque tenés un taller de última generación que lo hiciste vos y con una cantidad de gente que ha ido pasando. El automovilismo es muy dinámico, así como hay un semáforo en verde para arrancar la serie, hay una bandera a cuadro que te da por finalizado ese sector del tiempo y te vuelve a dar la oportunidad. Vos le diste oportunidad a mucha gente. ¿Cómo pasa eso? O no, ya seguramente no te das cuenta, porque con la vorágine del trabajo. No, bueno, primero no soy ningún ídolo, yo soy un trabajador y estoy contento y reconozco, sí, entre mis virtudes ser sacrificado. Yo creo que lo importante es ese vivir para la pasión y de la pasión de uno mismo, en este caso para mí el automovilismo, poner todo, transpirar la camiseta todos los partidos. Muchos se pierden, muchos se empatan, muy pocos son los que se ganan, pero contento de hacer eso. Soy más que nada un sacrificado, un trabajador y hago todos los días desde las 6 de la mañana
mi tarea, a veces con éxito y a veces sin éxito. Y nada, nadie hace beneficencia, menos en estos tiempos. Toda la gente que ha trabajado conmigo, todos los que siguen colaborando o los que van a venir, han sacado su rédito, han sacado su enseñanza, pero fundamentalmente han tirado del carro que es nuestro equipo y por eso han colaborado y van a seguir colaborando. Recordamos algunos apellidos que hoy son rutinantes. Mariano Werner fue el primer ganador aquí con un Peugeot cuando se inauguró el autódromo. Cuando se inauguró el autódromo, que por supuesto que también fue una satisfacción. Tuve la suerte de correr en el cartódromo del Automóvil Club San Nicolás en una época brillante del karting. Un vacío porque San Nicolás no es una ciudad muy automovilística, o por lo menos los apasionados lo somos mucho, pero no somos tantos. Y la realidad que sí, la inauguración del autódromo, una gestión, en mi entender, maravillosa de la municipalidad. Hicimos que pudiéramos debutar en el autódromo la última carrera con Peugeot, es decir, Peugeot se despedía de la categoría después de 8 años en que ganamos campeonatos y campeonatos de marcas y equipos, y ganó Mariano Werner. Y bueno, Mariano Werner, Bebu Girolami, Julián Santero, Canapino, Arduzo, Cingolani. Me detengo ahí cuando hablas de Canapino, algo impensado que podía llegar tan lejos, lo que hizo en la Indy, lo que hizo el padre con vos. ¿Qué diálogo había? Vos no tenía ninguna responsabilidad porque era el padre del piloto, pero de alguna forma había una comunicación. Sí, por supuesto. El primer año le ganó el campeonato con las mismas armas el Bebu Girolami dentro de nuestro equipo. Lo peleamos con Leonel Pernilla, en aquel entonces oficial Renault, peleando hasta la última carrera Canapino con un Peugeot, el Bebu con un Peugeot y Leonel con un Renault. Tuvimos la suerte de ganarlo con el Bebu, y el segundo año Agustín pidió que incorporáramos lógicamente al padre, que por otro lado era y lo ve y es todavía un punto fijo, un cimiento en el automovilismo argentino. Y bueno, directamente en el auto de Agustín colaboró Alberto en ese entonces y bueno, nuevamente fue campeón del Bebu por las circunstancias que se dan, pero pelearon hasta la última carrera. Es decir, yo creo que el haber tenido siempre las cartas sobre la mesa, a mi modesto entender, ha sido una virtud del equipo y bueno, entiendo, por lo que le quede de vida al equipo, por lo que me quede de vida en la actividad, de seguir siempre igual. Sos frontal en las decisiones, en decirlas, y si te tenés que enojar, tenés una verdad y la defendés a capa de espada. ¿Es un poco tu personalidad? Sí, yo creo que la frontalidad, los que me conocen ya desde el colegio secundario, yo creo que la frontalidad es una gran virtud y también es un gran defecto. En un mundo como el de hoy, decir las cosas de frente no siempre suma y probablemente predispone al oponente, por así decirlo, o al interlocutor de mala manera, y hay que maquillar de alguna manera, manteniendo sus ideas, por supuesto, pero maquillar lo que uno dice no es mi fuerte. Y bueno, por supuesto que ya uno no tiene 20 años, así que ya no entiende cambiar y si entendiera cambiar no puedo. Así que en definitiva vamos por las últimas vueltas con lo que queda. Hoy teníamos la visita de tu nieto, pero es un hombre de fútbol, tiene sus obligaciones de entrenamiento. Nos dijo, nos pidió disculpas, no podía estar, pero quería estar con el Tata. Íntimamente te llama así. Un hombre de fútbol, sí. Un hombre de fútbol. A Dios gracias que le tocó y le gusta un deporte mucho más sencillo que el nuestro, pero en definitiva, nada, quería venir, sí, y hoy tenía práctica y la práctica es sagrada. Claro. Ulises, también hay una carrera que todo el mundo tiene en la retina, que es la Vuelta en Rafaela, la última vuelta, cuando tus dos autos, en la última chicana, uno se monta casi sobre el otro, fue espectacular y se repite, se repica y se repica y es maravilloso y sale Werner por afuera, aprovecha ese lugar mágico que tiene Rafaela, gana la competencia y después es excluido. Sí, yo creo que por supuesto que fue un momento tan tenso y vibrante como lindo. Yo recuerdo que teníamos línea directa con el director de Peugeot, Gabriel Cordo Miranda. Y nada, después de la carrera me llamó el lunes y me dijo, che, Ulises, yo siempre te digo que es bueno que hablen bien o mal de Peugeot, pero bueno, no exageremos tampoco. Es decir, en definitiva, el toque entre Canapino y Bebu, que por supuesto que Agustín tenía órdenes de respetarse en la última vuelta que ganara el Bebu, porque
porque había hecho el gasto de la carrera y porque entró a la última vuelta en primera posición. Se olvidó, entre comillas, hizo una linda maniobra, que después fue penada por la CDA. En la pista nos pasó Werner y ganó Werner, y bueno, después en la técnica resultó ganador el Bebu, pero en definitiva, cosas de las carreras, y la verdad que una de las poquitas cosas que cambiaría del automovilismo actual es que se vean esas maniobras. Es decir, hoy ya se ven menos maniobras de ese tipo, ya no se ve ganar un flaco traverso con el auto prendido fuego en 3 ruedas, y yo creo en que... San Juan echándolo de pista a Silva. Exactamente. Con los Eso tendría que estar. Yo creo que es parte del automovilismo, sí. y bueno, el automovilismo moderno no va precisamente para ese lado, y probablemente es el lado para el cual tiene que ir, no lo sé, no soy quien para juzgar, pero en mi experiencia nos falta un poquito de sal. Sí, que la tribuna se caliente con el aplauso y que está bien, todas las hinchadas están una al lado de la otra, pero siempre está esa rivalidad, ¿no? Eterna. Siempre está esa rivalidad, y bienvenida sea. Y yo creo que a Dios gracias todavía el automovilismo mantiene una rivalidad, por ejemplo, Ford y Chevrolet, Peugeot y Fiat, sana, en definitiva, que bueno, que lamentablemente en algún otro deporte como el fútbol no podemos ver, o bueno, estamos tratando de limar para volver a una rivalidad sana. Yo creo que eso es bueno y es un espectáculo para la familia, y creo que los simpatizantes de San Nicolás que no habían tenido oportunidad de participar en alguna carrera lo han hecho gracias al autódromo, y bueno, yo creo que hoy por hoy se está arrimando gente a las carreras. Yo creo, no sé, me parece que era Castellani, pero no sé quién dijo una vez que el primer deporte era el fútbol por cantidad de apasionados. Pero en aquel entonces se dijo que también el automovilismo era muy importante, porque en definitiva a los fanáticos del automovilismo tenés que acompañar con una mujer que seguramente le gusta manejar un auto de carrera, y hay muchas más mujeres que les gusta manejar rápido un auto en la calle o en la pista, que patear una pelota de fútbol. Así que en definitiva yo creo que todos los argentinos somos un poco fierreros. El automovilismo tiene la particularidad, sobre todo en el turismo de carretera, que te lleva el espectáculo donde está, Río Gallego, el norte, donde fuere, hay una carrera, te lleva todo el espectáculo, vos tenés que ir de tu casa a disfrutarlo. En cambio, a los estadios hay que ir. Eso es algo que cambió, y con los momentos económicos que se vivieron, que se viven, por ahí hacen mella en la cantidad de gente. Eso vos lo apreciás, ¿no? Yo creo que el automovilismo es mucho más federal que el fútbol. Un equipo como el nuestro hace 35.000, 40.000 kilómetros desde marzo hasta diciembre para ir a las carreras. 50.000 kilómetros el equipo completo, sí, para ir a las carreras. Sí, básicamente. 20 personas que se trasladan por todo el país. Corremos en Río Gallegos, corremos en Calafate, corremos en Trelew, lo hacemos en Mendoza, en San Juan, en Posadas, en Entre Ríos, en toda la provincia de Buenos Aires, Río Negro. Yo creo que es muy federal, y en un pasado económicamente más sano, o por lo menos más tranquilo que el actual, corríamos en Uruguay, corríamos en Brasil, hacíamos Curitiba, hacíamos San Pablo, hacíamos Punta del Este. Yo creo que ese automovilismo va a volver, y yo creo que la bandera federal es una de las más importantes de nuestro deporte. Si te vuelve a llamar el TC2000, ¿irías? ¿Analizarías la posibilidad de construir un auto? Sí, yo creo que no hay que dejar de ver, para la gente que no conoce, que lo nuestro es una actividad laboral. Sí. Que yo y que mi empresa viva del automovilismo y para el automovilismo significa que tenemos que estar presentes en la actividad que nos produce pasión, pero por supuesto que nos tiene que cerrar la economía. Si el Turismo Carretera 2000 fundamentalmente sana su presente y empieza a ser una categoría potable, seguramente tenemos mucha experiencia y títulos ganados, y vamos a volver a la categoría. Hacemos un impasse y vamos a la Fórmula 1. La Fórmula 1 que tiene muchas aristas, mucha novela, mucho periodismo ensobrado, como se dice ahora, y bueno, y tenemos un argentino que estuvo en 9 competencias, que nos hizo vibrar, nos hizo vivir una cosa que la teníamos olvidada. Pero entre eso, antes, en tu equipo, estuvo Enrique Calabroni, un hombre que tuvo que ver con Ferrari, un hombre consultado por... ¿Cómo fue esa devenida? ¿Él tuvo un contrato, estuvo por un tiempo determinado? Enrique nos hizo una consultoría durante 2 años seguidos, nos visitó
6, 7 semanas por año. Una semana que llegaba al vuelo el domingo, paraba acá en un conocido hotel de San Nicolás, cerca del taller, de lunes a viernes, y el sábado lo llevaba a tomar el avión, y estaba en 6, 7 oportunidades durante 2 años seguidos, dándonos a todos los ingenieros y por supuesto que también a los chicos del taller una charla y haciéndonos las veces de profesor de la facultad. Y te imaginas que, bueno, es decir, hemos aprendido un montón del automovilismo y yo lo había conocido en Alemania cuando estaba en Europa, pero básicamente, profundamente tuve oportunidad de conocerlo en esos años que... Y trabajando. Sí, trabajé, y la verdad que me arrepiento de no haberlo conocido cuando tenía 20 años, me hubiera cambiado la cabeza. Pero bueno, es esos... Sí, ¿por qué decís así? Porque es uno de esos genios que tienen, como el Flaco Traverso en lo de él. De hecho, eran muy amigos y en alguna oportunidad me pidió, porque Enrique, cuando se fue a Europa, donde hizo el Williams y donde terminó trabajando en Ferrari, colaboró de alguna manera en la Coupé Taunus, en una Ford que hacía en los Dersec para que corriera el Flaco. Así que se conocían y bueno, tuve hasta esa suerte de compartir una cena con el Flaco y con Enrique a solas y ser solamente espectador, porque era un puñado de anécdotas y eran, los dos tenían 25 y 28 años y era realmente sabrosa. Hoy tiró por las redes una frase que todavía se está masticando, ¿no? Que Verstappen, si hubiera vivido en la época de Senna, era mejor que Senna, pero no tanto como Fangio. Duro, ¿no? Difícil. Sí, duro. Seguramente yo no tuve oportunidad de verlo correr a Fangio, sí a Senna y sí a Verstappen. Y evidentemente con el padre de Verstappen, mi piloto en Fórmula 3 alemana peleaba el campeonato. Era Philipp Peter y Jos Verstappen, el papá del campeón del mundo. Era nuestro rival, que finalmente fue campeón del equipo de Fórmula 3 y ya era un duro. Yo creo que no, más allá de la capacidad conductiva, la suerte de Max Verstappen es tener un padre de pura cepa. Claro. Suerte, digo yo, entre comillas, para los resultados deportivos. Después desconozco, pero tener un padre de pura cepa que los preparó desde el minuto 1 para ser una máquina de ganar, cosa que Senna no tenía. El papá de Senna no era un apasionado e involucrado en el automovilismo. Y evidentemente ha hecho una máquina de ganar. Se nos está terminando el tiempo. Yo te invito a que nos paremos. Vamos a ir caminando. Acá tenemos 2 o 3 fotos que las vamos a poner para que vos la veas. Una es justamente esa, ¿no? ¿Ese es tu momento de la Fórmula 1 cuando estabas recién allí? Sí, eso es Australia. El auto es manejado por Luca Badoer. Que después fue piloto tester de la Ferrari. Y el que está parado es Guido Forti, que fue campeón de la Fórmula 3, Fórmula 3000 y era el propietario del equipo de Fórmula 1. Bueno, vos sos el que está, digamos, conduciendo, porque no lo puede ver el piloto, retrocediendo para ponerlo en los boxes. ¿Eso es Buenos Aires? Esto es Australia, Melbourne. Ajá. Hay otra foto por ahí, Belén, y quería conversar. Resumime esto, que vos lo tenés tan fijo. Eso es un montón de voluntades. Son empleados, tienen pasión, si no, no trabajarían en esto. Llueve, no están dadas las condiciones. Evidentemente el auto le cuesta arrancar. Hay que llevarlo a la pista, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Describime eso. Tal cual, esa es mi foto preferida. Es una carrera del Cabalén, donde Jean Antonio venía peleando al 9º, 10º puesto sin chances en el equipo oficial Peugeot. Se larga a llover, decidimos pararlo, cambia neumáticos. Y por supuesto que cuando la parada es inesperada, estamos todos un poco sobresaltados y todo el equipo lo quiere arrancar desde los boxes y sale y termina ganando la carrera. Una foto que eligió mi padre para decorar el taller, por eso tiene un significado especial. Pero sí, él había puesto y por supuesto que coincido, que la pasión maneja este equipo. Y por último, y agradeciéndote, allí está el buzo del campeonato del Bebo Girolami. Sabemos, es una sana costumbre juntar los buzos de los pilotos que pasaron por el equipo. Ese es el buzo que utilizó el Bebo el año que fue campeón. Y bueno, también un lindo recuerdo. Después triunfó en Brasil, triunfó en el exterior, así que con el Bebo tenemos una relación especial. Estamos terminando, eternamente agradecido.
quiero una reflexión final porque estuvimos en San Juan, cambió una era, yo quería estar, quería acompañarte, quería ver tu auto, la confección, lo había visto en el taller y estábamos en San Juan y de las 5 marcas el Ford era el que había construido. Y en el buzo de todos los empleados había una palabra que decía Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Mi padre, un poco el motor de todo esto. Es decir, mi pasión nace de mi padre y nada, él es tan apasionado como yo. No se fue, ¿no? No, por supuesto que no. Está acá. Lo tengo todos los días en la oficina. Gracias, Ulises. Un abrazo.